Advertencia, este video no es para niños porque describo cómo una perra se sale con las suyas luego de emborrachar a un chino japonés experto en confusión. Los perros nos han acompañado por mucho tiempo, desde ser esos pequeños sacos de amor hasta llegar a detectar alguna droga ilegal en algún aeropuerto, y en este video te contaré la historia de una pointer que fue mucho más allá. Ella tuvo la suerte de ser reconocida como el único perro en la Segunda Guerra Mundial que fue prisionera de guerra, además de un héroe para todos sus compañeros. Esta es la historia de Judy. Es 1936 y la tripulación del buque británico Jeannat decidió adquirir una mascota gracias a los celos y pedidos de sus tripulantes, pues otros barcos en la armada británica ya se habían hecho con perros. Gracias a ello, el capitán decidió comprar un perro en Shanghái, conociendo a Judy, nombre original que luego fue anglicanizado como Judy. Esta era una pointer muy joven de color blanco con manchas pardas. Pero esto no fue un amor de la tripulación, la verdad los oficiales querían que Judy sea entrenada como un perro de caza en tierra, a lo que se le conoce como gun dog. Y es por eso que la querían de corta edad, además de que su raza es conocida por desempeñar esos papeles. Pero por desgracia Judy no mostró ningún talento para ello, principalmente porque ella fue criada como una mascota, además los tripulantes del buque la trataban más como un miembro del barco que como una perra de caza. Al traerla al barco se le dio la tarea al ayudante de cocina, Tankei Cooper, que se encargase de su alimentación, así como de cuidarla y evitar que se meta en determinadas zonas del buque. Mas esto no evitó que en noviembre Judy cayera al agua y todos perdieran la cabeza. El barco se paró por completo y una lancha fue enviada a su rescate. Este acto se lo tomó como un bautizo para el canino, pues en la bitácora se agregó este incidente como un hombre al agua. Puede que ustedes crean que a Judy solo se le quería porque era tierna, y lo era, pero en realidad ella tenía mucho talento. Judy ayudaba a advertir cuando piratas del río querían abordar el buque. También sabía antes que nadie cuando se acercaban aviones japoneses. Y como anécdota, el suboficial Jeffrey cuenta cómo en un paseo por las afueras de una ciudad de China, Judy le advirtió de un leopardo que los acechaba, solo ladrando y jalando. Otra anécdota divertida fue a finales de 1937, cuando la perra quedó olvidada a bordo de un cañonero estadounidense tras una pequeña fiesta entre ambas tripulaciones. Los británicos habían zarpado y no se habían percatado de su ausencia hasta más tarde. Y cuando trataron de recuperar al miembro de su tripulación, los norteamericanos dijeron que Judy no estaba ahí. Ellos, indignados por sus mentiras, armaron un plan para robar la campana de la nave y propusieron un intercambio. El perro por la campana, a la cual los estadounidenses aceptaron. Pasó algo de tiempo y el suboficial tenía que ser enviado a Gran Bretaña junto con Cooper. Gracias a ello, Judy quedó un poco sola, pero no por mucho tiempo, pues en el buque de guerra francés había otro pointer macho que logró enamorar a Judy. De este amor se celebró una boda para ambos perros y terminó con Judy preñada. De esta relación nacieron 3 hermosos cachorros de los que quedaron 10 y fueron regalados entre las diversas tripulaciones de la marinería aliada, incluyendo el barco del padre y el cañonero americano que trató de secuestrarla. Pero por desgracia no todo fue felicidad. Llegamos a 1939 y la guerra se ve en el horizonte. Judy fue separada de su barco para formar parte de uno nuevo, el Grasshopper, junto con un nuevo encargado, el suboficial George White. Y con la declaración de guerra a Alemania en septiembre de ese mismo año, Judy tenía trabajo que hacer. Principalmente adaptarse a un nuevo escenario, pues ahora Judy estaba en el mar y eso le generó una pequeña enfermedad que logró controlar antes de llegar a Singapur, donde tendría otra vez sus momentos de calma antes de la tormenta. El 13 de febrero de 1942 se ordenó al Grasshopper y el Dragonfly evacuar el personal y abandonar Singapur. Las naves salieron y se dirigieron a Batavia, en las islas solitarias holandesas, para poder esconderse, pero por desgracia no estaban solos. Gracias a Judy lograron enterarse que aviones japoneses los seguían el rastro y estaban a punto de bombardearlos. El Dragonfly recibió 3 bombas logrando que se hunda, pero el Grasshopper logró aguantar lo suficiente para declarar la evacuación del barco y que todos escapen en las lanchas. Sin Judy. Nos vemos, Judy. Saluda a la abuela Coco. En serio, Judy se dio por muerta, y cuando llegaron a la isla comenzaron a construir refugios hasta que se dieron cuenta que en la isla no podían encontrar provisiones, y tal vez debían de buscar lo que quedaba en el Grasshopper para encontrarlas. Fue White a buscar lo que puede encontrar comestible en el barco cuando de repente escuchó llantos. Y ahí la vio. Era Judy, que estaba atrapada entre armarios metálicos. Ya tenía provisiones y a su fiel amigo, pero esto no duraría para siempre, pues había que solucionar un gran problema: el agua. En las pocas provisiones que encontraron no había agua potable y todo parecía perdido. Hasta que en un golpe de suerte Judy encontró un manantial excavando. Judy salvó la vida de los tripulantes, además que en los días siguientes también les pudo ayudar avisándoles de animales que recorrían la zona. Aguantaron 5 días hasta lograr salir de la isla y se dirigieron a Sinkai, pero ellos no podían quedarse ahí. Dejando ahí a los heridos, viajaron a Sumatra, donde un barco británico les llevaría. Pero en el transcurso de su viaje se hizo imposible seguir y tuvieron que viajar a pie por la selva.
En ese recorrido, Judy casi pierde la vida a manos, o patas, de un cocodrilo. Ese ataque le dejó una cicatriz de por vida. Pasaron por esa difícil selva un mes para llegar a Pandan, donde se supone habría un barco para la evacuación. Pero cuando llegaron a esa ciudad, fue tomada por los japoneses y ellos fueron encarcelados. Ya que estamos en esta pequeña pauta, les voy a recomendar que se suscriban y le den like, compartan y todo eso. Continuamos con la historia. Los tripulantes se convirtieron en prisioneros de guerra en el campo de Pandan y pronto serían trasladados a otro campo, menos Judy, pues era un perro. Mas la camaradería británica logró meterla de contrabando, escondiéndola a bordo de los camiones de transporte bajo sacos de arroz. Después de 5 días llegaron al campo de prisioneros de Medan y empezaría la tortura de los prisioneros y de ella, pues sería tratada como uno de los reos, o aún peor, pues ella no tenía ración de comida, era un perro. Pero cuando todo parecía perdido, Judy conoció a Frank Williams, un aviador británico que también era líder de los compañeros de prisión y lo más importante, un amante de los animales. Williams la adoptó y partió su ración de comida cada vez que podía. Ella le ayudaba avisándole a él y otros prisioneros de cuando un guardia se acercaba o cazando algún animal pequeño para poder comer. Y es aquí donde una vez más vemos el corazón grande de Judy, pues en el campo ella siempre intervenía cuando golpeaban a un reo o gruñía y ladeaba a todos los japoneses. Eso fue súper tierno y súper peligroso, pues ellos siempre la apuntaban con el arma y la golpeaban con la culata amenazando con matarla. William tenía que pensar rápido para proteger a su amiga. Y cuando el comandante del campo de prisioneros estaba borracho con sake, lo sobornó con unos objetos de los prisioneros para que Judy sea considerada una prisionera de guerra y así según la ley no puedan matarla. El comandante estaba borracho pero no era ningún idiota, y así en un alarde de sus habilidades como negociante, incluyó el derecho de quedarse con alguno de los cachorros si es que Judy termina teniendo crías. Solo con eso él firmaría los papeles. Bajo esos términos aceptó, y Judy fue declarada la primera y única perra prisionera de guerra bajo el nombre de 81A de Medan. Judy como prisionera siguió ayudando con la comida cuando cazaba y también avisaba de las serpientes que podían hacerle daño a los prisioneros, hasta que un día tuvo sus cachorros y como era el trato, el oficial se quedó con uno de ellos, el más parecido a ella. Pasaron 2 años en ese campo hasta que en junio de 1944 ellos serían trasladados a Singapur, y Judy tenía que volver a ser llevada de contrabando. Lo bueno es que Williams le había enseñado a quedarse quieta y así fue como en un saco pudo meterla a bordo de la nave. Pero su suerte se había acabado. La nave fue bombardeada por los aliados y en una última esperanza, Williams sacó a Judy arrojándola al mar por una ventana y esperando que todo termine bien, cosa que no pasó. 500 de las 700 personas a bordo murieron. Algunos terminaron flotando a la deriva hasta que fueron rescatados por los japoneses, junto con ellos Williams, quien dio por muerta a Judy. Pero cuando él llegó a un nuevo campo de concentración, comenzó a escuchar historias de un perro a mitad del naufragio, que ayudó a muchos alcanzándole cosas para que floten o ayudándoles a nadar para que no mueran ahogados. Judy estaba viva. Ellos revelaron que la escondieron de los japoneses cuando llegaron al muelle, pero por desgracia un capitán lo descubrió, amenazando con matarla, hasta que llegó un viejo amigo. Sí, el comandante de su antiguo campo de concentración, quien tenía uno de sus hijos, le permitió viajar con ellos, pues Judy era una prisionera de guerra con todos los papeles. William no ocultó su sonrisa cuando se enteró que estaba viva, y luego de unos días pudo encontrarse con ella en el campo, reconociéndola al ver un perro flaco, además que ella se abalanzó a él. Pasaron 4 semanas en ese campo hasta que fueron trasladados a Sumatra. Ahí se les asignaría la tarea de recoger fruta y poner raíles para los trenes, pero Williams cuenta que eso no le afectó tanto, pues estaba con Judy. Ya sea compartiendo su ración de tapioca o ella ayudándole con lo poco que cazaba, estaban juntos. Él revela que Judy le dio fuerzas para seguir. Esto lo revela Williams en sus memorias. Ella me salvó de muchas maneras, pero la más grande fue el darme fuerzas para vivir. Todo lo que tenía que hacer era mirar hacia ella y preguntarme, ¿qué sería de ella si yo muriera? Ese amor pudo vivir el campo de concentración, y tan pronto como terminó la guerra, todos los prisioneros fueron enviados a Inglaterra, y sí, Judy tenía que ser otra vez llevada de contrabando. Pero esta vez sí tuvieron problemas, pues Judy podía tener alguna enfermedad con ella, y tuvo que ser puesta en cuarentena por 6 meses. Esto hubiera sido muy caro de pagar para un soldado, pero su amigo pudo recibir donaciones, pues la historia de un perro que pasó por todo lo que pasó Judy fue muy popular, hasta el punto de llamarla a Judy, Judy la cañonera. Luego de esos meses, el 29 de abril de 1946, Judy pudo regresar con su fiel amigo, quien la llevaría a Londres donde serían condecorados. William recibió la Cruz Blanca de San Gales, y Judy fue condecorada con la medalla de Ditkin, la Cruz Victoriana de los Animales. En mayo de 1946, la Asociación de Prisioneros de Guerra Británicos Retornados inscribió a Judy como el único miembro canino de la asociación, y eso fue suficiente para que todos los periódicos más importantes del mundo compartan la noticia.
Judy se hizo muy famosa con las entrevistas, con los programas de radio y las historias de todos quienes vivieron con ella, pero sin duda, su papel más importante tras la guerra fue acompañar a Williams visitando a los familiares de quienes, por desgracia, murieron en los campos de concentración. Williams siempre decía que la visita con Judy llevaba una presencia reconfortante a las familias. Judy tuvo unos años de paz con su amigo Williams, hasta que en 1948, él decide mudarse a Tanzania para trabajar en una plantación, y como no, viajó con ella. Ahí tuvo una tercera y última camada de cachorros en África. Pero después de 2 años, a Judy se le manifestó un tumor, y con todo el dolor del corazón de su amigo, decidió que era mejor sacrificarla un 17 de febrero de 1950. En África, Williams decidió construir un monumento en su tumba con todas sus condecoraciones, y decide escribir estas siguientes palabras. Una dama que dio mucho más de compañía de la que nunca recibió en su corta vida. Una inspiración de coraje, esperanza y voluntad de vivir, para muchos que habrían desistido si no hubiera sido por su ejemplo. Por favor, corte eso, que creo que estoy llorando. Ah, qué mal.